A través del océano había un secreto. Un hombre, confiando en su brújula y sus mapas, navegó hacia un mundo desconocido. Cristóbal Colón. Calculó mal la forma del mundo, pero dirigió correctamente el destino. Este viaje no solo descubrió nuevos continentes, se convirtió en una aventura llena de ambición, miedo y profecías antiguas. Ahora descubriremos la historia olvidada de Colón y el misterio detrás del mar. 1451. En las calles estrechas de Génova, una de las repúblicas marítimas más poderosas del Mediterráneo, nace un niño que cambiará para siempre el destino de la humanidad. Cristóbal Colón. No era noble. No pertenecía a ninguna familia aristocrática con blasones ancestrales. No era rico. No disponía de las fortunas que movían los grandes comercios de las ciudades italianas. Era simplemente el hijo de Domenico Colombo, un modesto tejedor de lanas que mantenía un pequeño taller en el barrio de Porta Sant'Andrea, y de Susana Fontana Rosa, una mujer de orígenes humildes cuya familia también se dedicaba al comercio textil. Pero este niño nacido en la pobreza llevaba dentro algo que lo distinguiría de millones de otros nacidos en circunstancias similares. Una obsesión, un sueño imposible, una visión que parecía completamente descabellada. Llegar a las riquísimas tierras de Asia, navegando hacia el oeste, en dirección contraria a todas las rutas conocidas. La Génova donde Cristóbal pasó sus primeros años era una ciudad vibrante, bulliciosa. El olor a sal del mar Mediterráneo se mezclaba con los aromas de las especias que llegaban desde Oriente. Era una de las 4 grandes repúblicas marítimas italianas, junto con Venecia, Pisa y Amalfi, rival eterna de Venecia por el control del comercio mediterráneo. Sus muelles estaban constantemente atestados de galeras que partían hacia el Levante, cargadas de textiles, armas y manufacturas, y que regresaban con sus bodegas repletas de sedas de China, especias de las Molucas, perfumes de Arabia, todo aquello que las élites europeas codiciaban con desesperación. Los genoveses eran comerciantes natos, banqueros astutos que prestaban dinero a reyes y papas, navegantes audaces que no temían surcar mares desconocidos si al final del viaje había ganancias esperándolos. Cristóbal creció respirando este ambiente mercantil y marinero. Desde niño trabajó en el taller de su padre, aprendiendo el oficio de tejer lanas. Un trabajo honesto pero agotador que no ofrecía grandes perspectivas de ascenso social. Sin embargo, el mar estaba allí, visible desde casi cualquier punto de la ciudad, llamándolo constantemente con una voz que el joven Cristóbal no podía ignorar. Durante su adolescencia, probablemente alrededor de los 14 o 15 años, una edad en la que los jóvenes de la época ya trabajaban como adultos, comenzó a embarcarse en las naves mercantes genovesas que comerciaban por todo el Mediterráneo. Eran viajes relativamente cortos, pero fundamentales para su formación. Navegaba hacia Córcega, Cerdeña, las costas de España, a los puertos del norte de África, aprendiendo las técnicas básicas de la navegación mediterránea, que aunque sofisticada para su época, se limitaba a aguas relativamente protegidas, donde las costas nunca estaban demasiado lejos. Durante estos años formativos, Cristóbal no solo aprendió a manejar las velas, a interpretar los vientos, a calcular posiciones mediante observaciones celestiales rudimentarias. También aprendió el lenguaje internacional del comercio marítimo. Desarrolló contactos con otros navegantes y mercaderes. Escuchó historias de tierras lejanas contadas por marineros veteranos en las tabernas de los puertos. Era una educación práctica, sin pergaminos universitarios ni títulos académicos, pero extraordinariamente efectiva para formar a un navegante capaz de enfrentarse a los desafíos del mar. La vida de un marinero mediterráneo del siglo XV era dura y peligrosa. Una existencia donde las tormentas repentinas podían hundir barcos en horas, donde los piratas berberiscos acechaban constantemente las rutas comerciales, donde las enfermedades a bordo podían diezmar tripulaciones enteras durante viajes prolongados.
Pero el joven Colón también participó en actividades menos respetables desde la perspectiva legal, aunque completamente normales según los estándares de la época. El corsarismo. Esa zona gris entre el comercio legítimo y la piratería abierta era práctica común entre los marineros mediterráneos. Los corsarios operaban con licencias de corso, otorgadas por gobiernos que autorizaban atacar naves enemigas durante tiempos de guerra, capturar sus cargamentos y dividir el botín entre los captores y el gobierno que había emitido la licencia. Colón probablemente participó en estas expediciones corsarias durante los conflictos constantes entre las repúblicas italianas y el Imperio Otomano, o entre Génova y sus rivales comerciales. Era forma de ganar dinero rápidamente, aunque con riesgos tremendos, y proporcionaba adrenalina y aventura que el comercio rutinario no ofrecía. El evento que cambiaría completamente la trayectoria de la vida de Colón ocurrió en 1476, cuando tenía aproximadamente 25 años, una edad en la que ya era marinero experimentado. Formaba parte de la tripulación de un convoy mercante genovés que navegaba hacia Inglaterra y Flandes, transportando mercancías valiosas. Frente a las costas de Portugal, cerca del Cabo San Vicente, el convoy fue atacado por corsarios franceses, en una batalla naval violenta que duró horas. El barco en el que Colón navegaba fue alcanzado por fuego enemigo. Comenzó a arder y empezó a hundirse. Colón saltó al agua junto con otros supervivientes, nadando desesperadamente hacia la costa portuguesa, que estaba a varios kilómetros de distancia. Según las crónicas que él mismo narraría años después, se aferró a un remo flotante y nadó durante horas hasta alcanzar finalmente la playa. Exhausto, empapado, pero vivo. Era naufragio que parecía desastre, pero que resultaría ser el golpe de fortuna más importante de su vida. Portugal, donde Colón llegó como náufrago sin recursos en 1476, era en ese momento la potencia exploratoria más avanzada de Europa, sin ninguna comparación posible. Durante décadas, bajo el impulso del príncipe Enrique el Navegante, fallecido en 1460, pero cuyo legado continuaba vivo, los portugueses habían estado explorando sistemáticamente la costa occidental de África, avanzando cada año un poco más hacia el sur, buscando la ruta marítima hacia las Indias que permitiría importar especias directamente, sin intermediarios árabes o venecianos. Habían desarrollado la carabela, un tipo de barco revolucionario que combinaba velas cuadradas y latinas, permitiendo navegar eficientemente tanto con viento favorable como contrario. Habían perfeccionado técnicas de navegación astronómica usando astrolabios y cuadrantes para determinar latitud mediante observaciones del Sol y las estrellas. Habían establecido la Escuela de Navegación de Sagres, donde los mejores pilotos compartían conocimientos y perfeccionaban sus habilidades. Colón se estableció en Lisboa, la capital portuguesa, que era en ese momento el centro neurálgico de la exploración marítima mundial. Allí vivía su hermano menor, Bartolomé Colón, quien también había abandonado Génova y trabajaba como cartógrafo. Profesión crucial en una época donde los mapas precisos valían fortunas porque contenían información estratégica sobre rutas, corrientes, vientos, puertos. Cristóbal comenzó a trabajar con su hermano en el taller cartográfico, aprendiendo a dibujar mapas, a compilar información de múltiples fuentes, a interpretar los portulanos, cartas náuticas que los pilotos portugueses traían de sus viajes africanos. Era educación geográfica invaluable que complementaba perfectamente su experiencia práctica como marinero. Y algo más germinaba en la mente de Colón durante estos años portugueses: la idea que consumiría el resto de su vida. Estaba obsesionado con los textos geográficos que circulaban en los círculos intelectuales de Lisboa. Leía y releía el libro de las maravillas de Marco Polo, que describía las riquezas fabulosas de Cathay y Zipango, China y Japón, con sus palacios techados de oro, sus perlas del tamaño de huevos, sus especias tan abundantes que los árboles las producían naturalmente. Estudiaba la Imago Mundi de Pierre Ailly, un compendio geográfico que discutía el tamaño de la Tierra y la distribución de tierras y mares.
Consultaba las cartas que el astrónomo florentino Paolo dal Pozzo Toscanelli había enviado a la corte portuguesa en 1474, argumentando que la distancia navegando hacia el oeste desde las Islas Canarias hasta Asia era mucho menor de lo que la mayoría de los geógrafos pensaban. La teoría de Colón se basaba en varios errores de cálculo que resultarían paradójicamente ser la clave de su éxito. Sabía que la Tierra era esférica, conocimiento que era ampliamente aceptado entre navegantes y geógrafos educados, a pesar del mito posterior de que Colón tuvo que convencer a gente que creía en una Tierra plana. El problema no era la forma de la Tierra, sino su tamaño. Colón, basándose en interpretaciones erróneas de fuentes árabes y en sus propios deseos, creía que la circunferencia era mucho menor, quizás 30.000 kilómetros en lugar de los 40.000 reales. Además, exageraba enormemente la extensión hacia el este de Asia, creyendo que el continente asiático se extendía mucho más de lo que realmente lo hace. La combinación de estos dos errores, una Tierra más pequeña de lo real y Asia mucho más grande de lo real, lo llevaba a calcular que la distancia navegando hacia el oeste desde las Islas Canarias hasta Japón era aproximadamente 4.500 kilómetros, cuando la distancia real es más de 19.000 kilómetros. Con estos cálculos erróneos, pero convincentes para él mismo, Colón comenzó a promover su proyecto: navegar hacia el oeste para alcanzar las Indias, establecer ruta comercial directa con las tierras de las especias, hacerse rico y famoso en el proceso. Un sueño nacido en las calles de Génova, alimentado en los mares del Mediterráneo, perfeccionado en los talleres cartográficos de Lisboa. Un sueño imposible, que estaba a punto de cambiar el mundo para siempre. 1485. Cristóbal Colón tiene 34 años. Ha pasado casi una década en Portugal perfeccionando su obsesión, estudiando mapas, calculando distancias, convenciéndose cada vez más de que tiene razón, que puede llegar a Asia navegando hacia el oeste, que será el hombre que cambie la historia. Necesita dinero, barcos, tripulación y, sobre todo, necesita el respaldo de un rey, porque ningún comerciante privado financiará una expedición tan arriesgada. Solo un monarca con recursos ilimitados se atrevería. Colón presenta su proyecto al rey Juan II de Portugal, el príncipe perfecto, monarca inteligente y ambicioso que continúa agresivamente la política de exploración africana. Parece el lugar perfecto. Portugal es la potencia naval más avanzada del mundo. Tiene la experiencia, la tecnología, el interés en encontrar rutas hacia Asia. Pero los geógrafos y navegantes de la corte portuguesa rechazan el proyecto de Colón. No porque crean que la Tierra es plana, como el mito posterior sugeriría, sino precisamente porque saben que Colón está radicalmente equivocado sobre las distancias. Calculan correctamente que Asia está demasiado lejos navegando hacia el oeste, que ningún barco de la época podría llevar suficientes provisiones para una travesía tan larga, que la expedición perecería en medio del océano mucho antes de alcanzar tierra. El rechazo portugués devasta a Colón, pero no quiebra su determinación. Si Portugal no financia su proyecto, buscará otros mecenas. Envía a su hermano Bartolomé a Inglaterra para presentar la propuesta al rey Enrique VII. Bartolomé navega hacia Londres, pero es capturado por piratas durante el viaje. Pierde todos sus documentos y mapas. Llega finalmente a Inglaterra empobrecido y sin credenciales, incapaz de conseguir audiencia real seria. Intenta después en Francia con el rey Carlos VIII, pero nuevamente sin éxito. Los monarcas europeos tienen prioridades más urgentes que financiar el sueño imposible de un navegante genovés desconocido. Colón decide intentar en Castilla, el reino más grande y poderoso de la península ibérica. En 1485, después de la muerte de su esposa Filipa, cuyas circunstancias exactas no están claramente documentadas, Colón deja Portugal llevando a su hijo Diego de 5 años. Llega al puerto de Palos de la Frontera en la costa atlántica andaluza, un pueblo marinero pequeño pero activo.
Allí deja a Diego bajo el cuidado de los frailes franciscanos del monasterio de la Rábida, situado en una colina con vistas al estuario, donde los ríos Tinto y Odiel se encuentran con el océano. Los frailes son comunidad educada que mantiene contactos con navegantes y comerciantes, y crucialmente, su prior, Fray Juan Pérez, ha sido confesor de la reina Isabel, conexión que resultará invaluable para Colón. Con una carta de presentación del prior de la Rábida, Colón viaja hacia el interior buscando la corte itinerante de los reyes católicos. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, que habían unido sus reinos mediante matrimonio en 1469 y que ahora gobiernan conjuntamente la mayor parte de España. Pero la corte está completamente absorta en la Guerra de Granada, el conflicto final contra el último reino musulmán en la península ibérica. Llevan años sitiando ciudades, conquistando territorios, invirtiendo fortunas y vidas en la empresa de completar la reconquista que ha durado casi 800 años. No es momento ideal para proponer expediciones costosas hacia destinos inciertos. Sin embargo, Colón logra conseguir audiencia en enero de 1486 en la ciudad de Córdoba. Presenta su proyecto ante una comisión de expertos que los reyes convocan para evaluar la propuesta. Durante meses, estos expertos, incluyendo geógrafos, astrónomos, marineros, teólogos, debaten la viabilidad del plan de Colón. La mayoría concluye correctamente, desde la perspectiva de los conocimientos geográficos de la época, que el proyecto es impracticable. Calculan que Asia está demasiado lejos navegando hacia el oeste, que ningún barco de la época podría llevar suficientes provisiones para una travesía tan larga, que la expedición perecería en medio del océano mucho antes de alcanzar tierra. El rechazo portugués devasta a Colón, pero no quiebra su determinación. Si Portugal no financia su proyecto, buscará otros mecenas. Envía a su hermano Bartolomé a Inglaterra para presentar la propuesta al rey Enrique VII. Bartolomé navega hacia Londres, pero es capturado por piratas durante el viaje, pierde todos sus documentos y mapas. Llega finalmente a Inglaterra empobrecido y sin credenciales, incapaz de conseguir audiencia real seria. Intenta después en Francia con el rey Carlos VIII, pero nuevamente sin éxito. Los monarcas europeos tienen prioridades más urgentes que financiar el sueño imposible de un navegante genovés desconocido. Colón decide intentar en Castilla, el reino más grande y poderoso de la península ibérica. En 1485, después de la muerte de su esposa Filipa, cuyas circunstancias exactas no están claramente documentadas, Colón deja Portugal llevando a su hijo Diego de 5 años. Llega al puerto de Palos de la Frontera, en la costa atlántica andaluza, un pueblo marinero pequeño pero activo. Allí deja a Diego bajo el cuidado de los frailes franciscanos del monasterio de la Rábida, situado en una colina con vistas al estuario donde los ríos Tinto y Odiel se encuentran con el océano. Los frailes son comunidad educada que mantiene contactos con navegantes y comerciantes, y crucialmente, su prior, Fray Juan Pérez, ha sido confesor de la reina Isabel, conexión que resultará invaluable para Colón. Con una carta de presentación del prior de la Rábida, Colón viaja hacia el interior buscando la corte itinerante de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, que habían unido sus reinos mediante matrimonio en 1469 y que ahora gobiernan conjuntamente la mayor parte de España. No es momento ideal para proponer expediciones costosas hacia destinos inciertos. Sin embargo, Colón logra conseguir audiencia en enero de 1486 en la ciudad de Córdoba. Presenta su proyecto ante una comisión de expertos que los reyes convocan para evaluar la propuesta. Durante meses, estos expertos, incluyendo geógrafos, astrónomos, marineros, teólogos, debaten la viabilidad del plan de Colón. La mayoría concluye correctamente, desde la perspectiva de los conocimientos geográficos de la época, que el proyecto es impracticable. Calculan que la distancia a Asia es muchísimo mayor de lo que Colón afirma, que el viaje es imposible con la tecnología disponible. Los sabios de la Universidad de Salamanca, contrariamente al mito popular, no rechazan el proyecto porque crean que la Tierra es plana, sino porque correctamente entienden que es mucho más grande de lo que Colón piensa. Comienzan 7 años de espera frustrante para Colón. Los reyes no rechazan definitivamente su proyecto, lo cual le da esperanza, pero tampoco lo aprueban, manteniéndolo en un limbo burocrático tortuoso. Le proporcionan pequeñas pensiones para subsistir,
suficiente para no morir de hambre, pero insuficiente para vivir dignamente. Le prometen que considerarán su propuesta seriamente una vez terminada la guerra contra Granada. Mientras tanto, Colón vaga por Andalucía, siguiendo la corte itinerante de ciudad en ciudad, presentando su caso repetidamente a cualquier noble o funcionario que lo escuche, perfeccionando sus argumentos, volviéndose cada vez más obsesivo y desesperado. La persistencia de Colón bordea la locura según observadores contemporáneos. Es hombre de mediana edad, extranjero sin fortuna personal, sin credenciales académicas, que insiste obsesivamente en un proyecto que los expertos más calificados de España han rechazado. Pero tiene cualidad que compensa todas sus carencias, una convicción absoluta, casi religiosa, de que está destinado a realizar esta empresa, de que Dios mismo lo ha elegido para llevar el cristianismo a las tierras de Asia navegando hacia el oeste. Esta certeza mística que se intensificará durante toda su vida le da la fuerza para soportar años de rechazos y humillaciones sin rendirse. 7 años esperando, 7 años mendigando, 7 años siendo rechazado por cortes y expertos. Pero Colón no se rinde, porque en el fondo de su alma sabe algo que nadie más sabe, que tiene razón, que cambiará el mundo, que la historia lo recordará para siempre. Solo necesita que alguien le dé una oportunidad. Enero de 1492. Granada, el último bastión musulmán en España, capitula ante los ejércitos cristianos. El 2 de enero, los reyes católicos entran triunfalmente a la ciudad, completando la reconquista que ha durado casi 8 siglos. Con la guerra terminada exitosamente, los reyes finalmente pueden considerar otros proyectos. Colón presenta sus demandas económicas y honoríficas a cambio de realizar el viaje. Son tan exorbitantes que los reyes se niegan. Colón exige los títulos de almirante del mar Océano, virrey y gobernador de todas las tierras que descubra, con estos títulos siendo hereditarios para sus descendientes, perpetuamente. Exige el 10% de todas las riquezas extraídas de las nuevas tierras, una proporción extraordinariamente generosa. Exige el derecho de financiar 1/8 de cualquier expedición comercial futura y recibir 1/8 de las ganancias correspondientes. Son demandas que convertirían a Colón y sus descendientes en una de las familias más poderosas y ricas del mundo si el proyecto tiene éxito. Los reyes las consideran excesivas para un proyecto cuyo éxito es dudoso. Colón abandona la corte amargamente, cabalgando hacia Huelva con intención de viajar a Francia para intentar con el rey francés una última vez. Pero entonces ocurre la intervención decisiva. Luis de Santángel, el escribano de ración del rey Fernando, y Fray Juan Pérez, el prior de la Rábida que conoce a Colón desde su llegada a España, interceden apasionadamente ante la reina Isabel. Argumentan que el costo de la expedición es relativamente modesto, aproximadamente 2 millones de maravedíes, el equivalente al costo de mantener una fiesta real durante una semana. Si fracasa, la pérdida es insignificante, pero si tiene éxito, aunque sea remotamente, los beneficios serán incalculables. Isabel, que es más visionaria y arriesgada que su esposo Fernando, se convence. Envían mensajeros a caballo para alcanzar a Colón. Lo traen de regreso, y el 17 de abril de 1492 firman las capitulaciones de Santa Fe, el contrato que cambiará la historia del mundo. Los reyes acuerdan todas las demandas de Colón. Será almirante del mar Océano con todos los privilegios que ese título implica. Será virrey y gobernador de las tierras que descubra. Recibirá el diezmo de las riquezas. Todos los títulos serán hereditarios. A cambio, Colón se compromete a descubrir y tomar posesión de tierras e islas en el mar Océano, navegando hacia el oeste, expandiendo los dominios de Castilla y llevando la fe cristiana a los pueblos que encuentre. Es apuesta extraordinaria por ambas partes. La preparación de la expedición toma varios meses. Colón necesita 3 barcos y aproximadamente 90 hombres dispuestos a embarcarse en una travesía hacia lo completamente desconocido. La corona ordena que la villa de Palos de la Frontera, que ha cometido alguna infracción contra el tesoro real, proporcione 2 carabelas como castigo.
Los hermanos Martín Alonso Pinzón y Vicente Yáñez Pinzón, navegantes experimentados y respetados de Palos, son cruciales para reclutar tripulación y organizar la expedición. Sin su participación y reputación, Colón probablemente no habría encontrado suficientes marineros dispuestos a arriesgar sus vidas con un almirante extranjero desconocido. Martín Alonso toma comando de la Pinta, Vicente Yáñez de la Niña, y Colón comandará la Santa María, el barco más grande de los tres. Las tres carabelas son embarcaciones pequeñas según cualquier estándar. La Santa María, la más grande, desplaza aproximadamente 100 toneladas, mide unos 25 metros de largo, lleva 3 mástiles con velas cuadradas y triangulares. La Niña y la Pinta son aún más pequeñas, aproximadamente 60 toneladas cada una, alrededor de 20 metros de largo. Son barcos diseñados para navegación costera, no para travesías oceánicas de semanas o meses, pero son maniobrables, relativamente rápidos, y crucialmente, son lo que está disponible. Los 90 hombres que finalmente se reclutan son mezcla variada. Algunos marineros experimentados de Palos y pueblos cercanos, algunos aventureros jóvenes buscando fortuna, algunos criminales menores a quienes se le ofrece perdón real si participan, algunos nobles menores buscando gloria. El 3 de agosto de 1492, antes del amanecer, las tres carabelas zarpan del puerto de Palos, en la desembocadura del río Tinto. Las familias de los marineros se reúnen en los muelles para despedirlos. Muchas mujeres llorando, convencidas de que nunca volverán a ver a sus esposos, hijos, hermanos. Los frailes del monasterio de la Rábida bendicen las naves. Las campanas de la iglesia repican y las velas se despliegan captando la brisa matinal. Y las tres pequeñas embarcaciones comienzan a navegar río abajo hacia el océano, hacia una aventura que cambiará el mundo para siempre. La primera etapa del viaje es relativamente rutinaria. Navegan hacia el sur, siguiendo la costa portuguesa y africana hasta las Islas Canarias, posesión de Castilla, que sirve como último punto de reabastecimiento antes de aventurarse en el océano abierto. Llegan a las Canarias a finales de agosto. Allí reparan el timón de la Pinta que se ha averiado, reemplazan las velas, cargan agua fresca, carne salada, bizcocho de mar, quesos, legumbres secas, vino, todo lo necesario para semanas o meses en el mar. Colón sabe que una vez zarpen de Canarias hacia el oeste, no habrá posibilidad de retroceder fácilmente. Estarán comprometidos completamente con la travesía. El 6 de septiembre de 1492, las tres carabelas zarpan de la isla de Gomera en las Canarias, navegando hacia el oeste, en dirección completamente opuesta a todas las rutas comerciales conocidas, hacia lo desconocido absoluto, hacia un mundo que ningún europeo ha visto jamás, hacia el destino. 6 de septiembre de 1492. Las tres carabelas navegan hacia el oeste, alejándose de las Islas Canarias, adentrándose en aguas completamente desconocidas. Colón mantiene 2 registros de la distancia navegada, uno verdadero para sí mismo y uno falso que muestra distancias menores a la tripulación. Su razonamiento es simple. Si los marineros saben cuán lejos han navegado sin ver tierra, entrarán en pánico. Es engaño bien intencionado, pero que demuestra que Colón comprende los riesgos psicológicos de la empresa tanto como los físicos. Los primeros días de navegación son favorables. Los vientos alisios, corrientes de aire que soplan constantemente desde el noreste hacia el suroeste en estas latitudes, empujan las carabelas suavemente pero constantemente hacia el oeste. El océano está relativamente calmo. El clima es agradable, cálido pero no sofocante. Los marineros comienzan a relajarse, pensando que quizás esta travesía no será tan terrible después de todo. Pero a medida que pasan los días, luego las semanas, sin ver señal alguna de tierra, la ansiedad comienza a crecer. Han navegado más lejos hacia el oeste que cualquier expedición europea documentada.
Están en aguas completamente desconocidas. No hay mapas que consultar. No hay referencias de navegantes previos. Están literalmente navegando hacia lo desconocido absoluto. Colón observa constantemente cualquier señal que pueda indicar proximidad de tierra. Ve aves marinas volando hacia el suroeste, interpretándolo como señal de que deben estar cerca de tierra porque las aves no volarían demasiado lejos de la costa. Ve masas flotantes de algas marinas que los portugueses llaman sargazo, hierbas marinas que forman extensas alfombras flotantes en lo que hoy llamamos el mar de los sargazos. Ve ramas con hojas verdes flotando en el agua, palos tallados. Todos signos que interpreta como indicaciones de que tierra está cerca. Pero los días continúan, las semanas se alargan y no aparece tierra alguna en el horizonte infinitamente vacío. La tripulación comienza a murmurar abiertamente. Llevan 30 días en el mar sin ver tierra, una duración que excede cualquier travesía que la mayoría haya experimentado. Los alimentos frescos se han agotado. Viven de bizcocho duro, infestado de gorgojos, carne salada que comienza a pudrirse, agua que se vuelve turbia y maloliente. Algunos marineros argumentan que deben regresar mientras aún tengan provisiones suficientes para la travesía de retorno. Otros, más desesperados, hablan de amotinarse, de arrojar a Colón por la borda y regresar a España, de salvarse a sí mismos de este loco que los está llevando a todos a la muerte en medio del océano sin fin. Colón les asegura constantemente que tierra está cerca, que las señales son inconfundibles, que deben mantener el curso solo unos días más. Martín Alonso Pinzón, cuya autoridad entre los marineros de Palos es considerable, apoya a Colón insistiendo en que deben continuar. Pero hay un acuerdo tácito, nunca escrito, pero comprendido por todos. Si después de 3 días más no ven tierra, regresarán a España. Es límite absoluto más allá del cual la tripulación no navegará. El 11 de octubre, durante el día 33 de navegación oceánica, las señales de tierra se multiplican dramáticamente. Ven palos claramente tallados por manos humanas. Ven ramas con flores frescas. Las aves se vuelven más numerosas. La tensión a bordo es insoportable. Esa noche, Colón ordena que todos mantengan vigilancia extrema. Ofrece recompensa de 10,000 maravedíes al primero que aviste tierra. Los marineros escudriñan el horizonte oscuro con ojos desesperados, buscando cualquier señal. Alrededor de las 2 de la madrugada del 12 de octubre de 1492, Rodrigo de Triana, un marinero de la Pinta, grita las palabras que cambiarán la historia. ¡Tierra! ¡Tierra a la vista! En el horizonte, iluminada tenuemente por la luna, aparece la silueta oscura de una isla. Las tripulaciones de los 3 barcos estallan en vítores, llantos, oraciones de agradecimiento. Han navegado aproximadamente 4,000 kilómetros a través del Océano Atlántico y han alcanzado tierra. No saben exactamente dónde están, pero están vivos y han encontrado tierra sólida bajo sus pies otra vez. Al amanecer, las 3 carabelas se acercan con cuidado a la isla, buscando un lugar seguro para anclar. Es isla pequeña, baja, cubierta de vegetación tropical exuberante, rodeada de playas de arena blanca y aguas cristalinas de colores turquesa y esmeralda. Los nativos que observan estos extraños barcos con velas desde la playa se reúnen curiosamente. Cuando Colón desembarca, planta el estandarte real de Castilla, toma posesión formal de la isla en nombre de los reyes católicos y la nombra San Salvador. Los nativos la llaman Guanajaní. Es isla del archipiélago de las Bahamas, aunque los historiadores debaten exactamente cuál isla moderna corresponde a la Guanajaní de Colón. El encuentro entre los europeos y los nativos taínos es un momento extraordinario de contacto entre 2 mundos que han evolucionado completamente separados durante milenios.
Los taínos son un pueblo pacífico, hospitalario según tradiciones culturales que valoran la generosidad con extranjeros. Llegan a la playa sin armas, ofreciendo frutas, agua, regalos. Los españoles les dan cascabeles de latón, cuentas de vidrio, gorros rojos, objetos que los taínos valoran por su novedad y brillo. Colón observa que algunos nativos llevan pequeños adornos de oro en la nariz e inmediatamente su mente comienza a calcular. Si tienen oro, debe haber más en alguna parte. Pregunta mediante gestos de dónde viene el oro. Los taínos señalan hacia el sur y hacia el oeste, hacia otras islas más grandes. 12 de octubre, 1492. El día que el mundo cambió para siempre. Dos mundos colisionando, sin saber todavía las consecuencias que vendrán. 12 de octubre de 1492. Colón pisa tierra después de 33 días en el océano. Los taínos observan con mezcla de curiosidad y asombro a estos hombres barbudos con piel pálida, con ropas extrañas, con barcos gigantes que parecen islas flotantes. Nunca han visto caballos, nunca han escuchado el trueno de las armas de fuego, nunca han visto metal brillante como el acero. Para los taínos, estos visitantes son seres extraordinarios, dioses, espíritus, mensajeros de otro mundo. Para Colón, estos nativos son confirmación de que ha alcanzado las Indias, las tierras descritas por Marco Polo, las cercanías de Asia. Está convencido, completamente convencido. Ha navegado hacia el oeste y ha llegado al este. Su teoría es correcta. Los expertos que lo rechazaron estaban equivocados. Durante las siguientes semanas, Colón navega por el Caribe descubriendo islas. Explora extensamente Cuba, que cree es parte del continente asiático, y La Española, actual isla compartida entre Haití y República Dominicana. En La Española encuentra cantidades algo mayores de oro en los ríos, confirmando sus esperanzas de que estas tierras contienen riquezas. Los taínos son hospitalarios más allá de cualquier expectativa europea. Comparten su comida generosamente, ofrecen sus quesas, regalan oro y objetos preciosos sin esperar nada a cambio. Es cultura basada en reciprocidad y generosidad, donde compartir con extranjeros es virtud fundamental, donde la acumulación de riquezas personales es menos importante que mantener relaciones sociales armoniosas. Pero los españoles interpretan esta generosidad como debilidad, como ingenuidad, como oportunidad. Colón escribe en su diario observaciones que revelan su mentalidad. Son gente muy mansa y sin saber que sea mal. Ellos deben ser buenos e ingeniosos sirvientes, pues veo que muy presto dicen todo lo que les decía. Creo que ligeramente se harían cristianos, porque me pareció que ninguna secta tenían. Y luego, la frase que define todo lo que vendrá. Con 50 hombres, los tendríamos a todos sojuzgados y los haremos hacer todo lo que quisiéremos. No es solo explorador curioso, es conquistador calculando, evangelizador midiendo almas por convertir, comerciante evaluando recursos por explotar. El 25 de diciembre de 1492, en la costa norte de La Española, ocurre desastre. La Santa María encalla en un arrecife ernante la noche cuando el timonel, violando órdenes de Colón, había dejado el barco en manos de un grumete inexperimento mientras la mayoría de la tripulación dormía. Intentan reflotar la nave. Es imposible. El casco está destrozado. El barco se está hundiendo lentamente. Colón toma decisión de establecer asentamiento permanente usando la madera de la Santa María naufragada. Construyen fuerte pequeño que llaman La Navidad, porque el naufragio ha ocurrido la noche de Navidad. 39 hombres se quedan voluntariamente en el fuerte, con provisiones para un año, con instrucciones de mantener relaciones pacíficas con los taínos, buscar oro y esperar el regreso de Colón con refuerzos. El cacique local Guacanagarí promete protegerlos. Es primer asentamiento europeo en América, aunque pequeño y precario.
El 4 de enero de 1493, la niña zarpa de regreso a España junto con la Pinta, comandada por Martín Alonso Pinzón. Lleva varios taínos que ha capturado para presentar a los reyes, loros exóticos, muestras de plantas desconocidas y, crucialmente, pequeñas cantidades de oro. La travesía de regreso es más difícil que la ida. Los vientos que habían sido favorables navegando hacia el oeste ahora son contrarios. Tienen que navegar hacia el norte para encontrar los vientos occidentales que los empujarán hacia Europa, descubriendo, sin saberlo, el patrón circular de vientos atlánticos que se convertirá en base de todas las navegaciones futuras entre Europa y América. A mediados de febrero enfrentan tormenta terrible que casi hunde la niña. Las olas alcanzan alturas monstruosas, los vientos amenazan desarmar los mástiles. Colón hace un voto de peregrinar a santuarios marianos y sobreviven. Escribe cuenta de sus descubrimientos, la sella en un barril y la arroja al mar, esperando que alguien le encuentre si perecen, asegurando que al menos su descubrimiento sea conocido, aunque él muera. Pero sobreviven. La tormenta los arrastra hacia las Azores, donde desembarcan brevemente antes de continuar hacia España. El 15 de marzo de 1493, después de más de 7 meses de ausencia, la niña entra al puerto de Palos. Las campanas de la iglesia repican, la población entera se reúne en los muelles, las familias lloran de alegría al ver regresar a hombres que habían dado por muertos. Colón es héroe instantáneo. Ha hecho lo imposible. Ha navegado hacia el oeste a través del océano, ha encontrado tierras y ha regresado a contarlo. Las noticias se propagan rápidamente por toda España y luego por toda Europa. Los reyes católicos convocan a Colón para audiencia en Barcelona, donde la corte está establecida temporalmente. La recepción en Barcelona es triunfal, más allá de cualquier fantasía que Colón hubiera albergado durante sus años de mendicidad esperando financiamiento. Entra en la ciudad en procesión ceremonial, con los taínos que ha traído vestidos en sus ropas nativas, llevando loros de colores brillantes, exhibiendo ornamentos de oro. Los reyes lo reciben sentados bajo un dosel real y, extraordinariamente, cuando Colón se arrodilla ante ellos, lo hacen levantar y sentar en silla a su lado. Honor casi sin precedentes que demuestra visualmente que Colón ha ascendido de navegante extranjero obscuro a grande de España. Confirman todos los títulos y privilegios estipulados en las capitulaciones de Santa Fe. Colón es ahora oficialmente almirante del mar Océano, virrey y gobernador de las Indias. La gloria es total, la vindicación completa. Ha probado que tenía razón, que navegar hacia el oeste es posible, que ha alcanzado tierras ricas que ahora pertenecen a Castilla. No comprende todavía que no ha alcanzado Asia como cree, que ha descubierto un continente completamente nuevo cuya existencia ni siquiera sospecha. Pero eso es irrelevante para el triunfo del momento. En un solo viaje de 7 meses, Cristóbal Colón ha cambiado el mapa del mundo conocido. La gloria es universal, el reconocimiento absoluto. Pero como descubrirá dolorosamente en los años siguientes, mantener esta gloria será mucho más difícil que conquistarla. Septiembre de 1493. 17 naves, con 1.500 hombres, zarpan hacia el Nuevo Mundo. Colón ya no navega simplemente para explorar, ahora emprende el viaje para gobernar territorios que le pertenecen legítimamente, según las capitulaciones de Santa Fe. Pero el navegante genial, el hombre cuyo instinto marítimo no tiene igual en toda Europa, está a punto de demostrar ser administrador desastroso, gobernador incapaz de mantener el orden entre hombres ambiciosos en tierras desconocidas. La segunda expedición llega a la Española en noviembre de 1493. Lo que encuentran es escena de devastación completa. El fuerte de la Navidad ha sido completamente destruido, quemado hasta los cimientos, las empalizadas derribadas, los edificios reducidos a cenizas. No hay señal visible de ninguno de los 39 españoles que Colón había dejado. La investigación revela la tragedia completa. Los españoles, apenas Colón había partido, habían comenzado a comportarse de manera abusiva con los taínos locales. Habían tomado mujeres taínas por la fuerza, violándolas rutinariamente. Habían robado oro y alimentos de las aldeas circundantes. Habían peleado entre ellos mismos por el control del oro y por las mujeres. El cacique Guacananarí, quien había prometido proteger a los españoles, había intentado mantener la paz.
pero otros caciques menos pacientes habían atacado el fuerte, matado a todos los españoles y quemado las estructuras hasta no dejar nada. Era primer desastre colonial español en el Nuevo Mundo. Colón decide fundar nueva ciudad. El 2 de enero de 1494 establece La Isabela, primera ciudad europea verdadera en América, nombrada en honor a la reina Isabel. Pero casi inmediatamente comienzan los problemas. Los nobles que habían venido esperando hacerse ricos rápidamente con oro fácil se indignan al descubrir que tienen que realizar trabajo físico duro construyendo la ciudad. Los alimentos se convierten en crisis casi inmediata. Los cultivos europeos fracasan miserablemente en el suelo tropical. Las enfermedades comienzan a diezmar a los colonos: malaria, disentería, escorbuto. Para mediados de 1494, aproximadamente una tercera parte de los colonos están enfermos gravemente, muchos muriendo diariamente. El descontento explota en quejas abiertas contra el gobierno de Colón. Los colonos acusan que los ha engañado con promesas de oro fácil, cuando la realidad es trabajo duro, hambre, enfermedad y muerte. La búsqueda desesperada de oro se convierte en obsesión. Colón establece sistema brutal de tributo, donde cada taíno adulto debe entregar cantidad específica de oro cada 3 meses. Los que no pueden proporcionar oro porque no viven cerca de depósitos pueden pagar en algodón. Es sistema imposible de cumplir, y las consecuencias por no cumplir son salvajes: mutilaciones, esclavización, muerte. Los taínos comienzan a resistir. Algunos caciques organizan ataques, otros adoptan táctica de abandonar sus aldeas, retirándose a las montañas. Algunos taínos adoptan estrategia desesperada de suicidio colectivo. Colón suprime la resistencia mediante violencia sistemática. En marzo de 1495, lidera personalmente una campaña militar contra alianza de caciques taínos. Es la batalla de Vega Real. Aproximadamente 200 soldados españoles con caballería, perros de guerra, arcabuces y armadura de acero derrotan completamente a 10.000 guerreros taínos. Fue masacre más que batalla. Cientos de taínos muertos comparados con un puñado de heridos españoles. La victoria quiebra definitivamente cualquier resistencia taína organizada en la Española, pero a costo moral que algunos españoles, especialmente los frailes que llegarían en años subsecuentes, encontrarán profundamente perturbador. En febrero de 1496, Colón envía 12 de las 17 naves de regreso a España, cargadas con pequeñas cantidades de oro y 500 esclavos taínos capturados. Era primer envío masivo de esclavos americanos a Europa. En abril de 1496, Colón regresa personalmente a España para defender su gobierno ante las críticas crecientes. Las cartas de queja de colonos descontentos habían llegado durante meses. Los reyes lo reciben con cortesía, pero notablemente menos entusiasmo que después del primer viaje. Durante 2 años en España, esperando aprobación para tercer viaje, Colón vive en limbo. Su reputación está manchada, ya no es simplemente el héroe que descubrió el Nuevo Mundo, ahora es también el gobernador cuya colonia es caótica, violenta e improductiva. Finalmente, en mayo de 1498, los reyes aprueban tercer viaje, pero con una flota mucho más pequeña, solo 6 naves, reflejo de la confianza disminuida. El tercer viaje descubre Trinidad y la costa de Venezuela. Colón encuentra río Orinoco y razona correctamente que tal cantidad de agua fresca solo puede venir de un continente. Pero cuando regresa a la Española en agosto de 1498, encuentra situación aún peor. La colonia está dividida en rebelión abierta. Francisco Rodán ha liderado revuelta contra el gobierno de los hermanos Colón. Para restaurar paz, Colón debe hacer concesiones humillantes a los rebeldes. Otorga encomiendas perpetuas de indígenas. Es origen del sistema que se expandirá por toda América española. Pero estas concesiones destruyen su autoridad moral. Los colonos leales ven que los rebeldes reciben recompensas. Es lección que todos aprenderán. La rebelión funciona, la lealtad es castigada. Las cartas que colonos envían a España pintan un cuadro de tiranía, de un almirante que ha perdido completamente el control. Los reyes católicos deciden actuar. Nombran a Francisco de Bobadilla como juez pesquisidor con poderes extraordinarios para investigar y restaurar orden. Bobadilla llega a Santo Domingo en agosto de 1500.
Lo primero que ve son 2 cuerpos de españoles colgando en la plaza, ejecutados recientemente por orden de Colón. Esa imagen de tiranía que confirma todas las acusaciones. Sin perder tiempo, Bobadilla ordena arrestar a Cristóbal, Bartolomé y Diego Colón. Los encadena como criminales comunes. El almirante del mar Océano, el descubridor del Nuevo Mundo, el hombre que cambió la historia navegando donde ningún europeo había navegado antes, está ahora en una celda, con grilletes en muñecas y tobillos, como delincuente común. Octubre de 1500. Colón es embarcado en carabela rumbo a España, encadenado. El capitán Alonso de Vallejo, respetando quién había sido Colón, le ofrece quitarle las cadenas durante el viaje. Colón se niega con orgullo herido. Dramático. Declara que solo los reyes que las han ordenado tienen derecho de quitárselas, que llevará estas cadenas de humillación hasta que Isabel y Fernando personalmente lo liberen. Es gesto teatral que Colón calcula correctamente tendrá efecto emocional poderoso cuando llegue a España. La carabela llega a Cádiz el 25 de noviembre de 1500. Las noticias de que Colón regresa encadenado han llegado antes. La población se reúne en el puerto para ver al famoso almirante desembarcar en grilletes. Algunos lloran viendo al héroe caído, otros murmuran que seguramente debe haber cometido crímenes terribles para merecer tal castigo. Colón desciende del barco lentamente, dramáticamente, exhibiendo las cadenas, presentándose deliberadamente como mártir. Es imagen poderosa que se propaga rápidamente por toda España. Los reyes católicos están en Granada cuando reciben noticias. Su reacción es mezcla compleja de enojo contra Bobadilla por haber ido demasiado lejos, simpatía por Colón y cálculo político. Envían inmediatamente órdenes de que Colón sea liberado de las cadenas, de que se le devuelvan sus propiedades confiscadas, de que viaje a Granada donde será recibido en audiencia. La audiencia en Granada ocurre en diciembre de 1500. Los reyes lo reciben con cortesía, pero no con entusiasmo. Escuchan sus explicaciones, expresan pesar de que haya sido encadenado. Le aseguran que aún lo valoran, que sus servicios a Castilla son reconocidos, pero significativamente no le restauran el gobierno de la Española. Nombran a Nicolás de Obando como nuevo gobernador. Colón conserva título de virrey, pero sin poder real de gobernar. Es título vacío, sin función administrativa. Colón pasa los siguientes 2 años en semirretiro amargado, viviendo cómodamente con los ingresos del oro que llega de la Española, pero sintiendo que ha sido traicionado. Escribe memoriales interminables reclamando sus derechos. Se queja de que sus enemigos conspiran contra él. Pero más profundamente que la amargura, hay obsesión persistente que nunca lo abandona. La convicción de que tiene razón sobre la geografía, que ha alcanzado cercanías de Asia, que solo necesita un viaje más para probar definitivamente su teoría. Mayo de 1502. Un hombre de 51 años, enfermo de artritis que le deforma las manos y casi ciego por el deterioro progresivo de su vista, convence a los reyes de que le otorguen una última oportunidad. Los reyes aprueban 4º viaje, pero las condiciones reflejan que la confianza se ha erosionado. 4 carabelas pequeñas, 140 hombres, es inversión mínima. Y la prohibición más dolorosa, no debe, bajo ninguna circunstancia, tocar en la Española. El descubridor del Nuevo Mundo es ahora persona non grata en las tierras que él mismo abrió a la colonización española. Las 4 carabelas zarpan el 11 de mayo de 1502. Su hijo Hernando Colón, de apenas 13 años, lo acompaña. El 4º viaje será exploración de la costa centroamericana: Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Enfrentan 88 días de tormentas casi continuas, las peores que Colón ha experimentado en toda su vida. Establecen asentamiento en Veragua, Panamá. Encuentran oro, pero las relaciones con los nativos se deterioran.
Hay ataques, españoles mueren, deben abandonar el asentamiento. Las carabelas están en condición lamentable. La broma ha devastado los cascos, apenas pueden navegar. Una debe ser abandonada, luego otra. El 25 de junio de 1503, las 2 carabelas restantes, hundiéndose lentamente, entran a una bahía en la costa norte de Jamaica. Las encallan deliberadamente en arena poco profunda. Es el final del viaje. Nunca navegarán nuevamente. 116 hombres quedan varados en Jamaica durante más de un año, esperando rescate que no saben si vendrá. Diego Méndez se ofrece voluntario para misión casi suicida, navegar a la Española en canoa indígena. 150 kilómetros de mar abierto. En enero de 1504, 48 hombres se rebelan bajo los hermanos Porras. En febrero de 1504, los nativos comienzan a negarse a traer comida. Colón ejecuta uno de los actos más brillantes de su vida. Consultando sus tablas astronómicas, descubre que eclipse lunar está predicho para el 29 de febrero. Convoca a los caciques y proclama que el dios cristiano oscurecerá la luna como castigo por negarse a alimentar a los españoles. La noche del 29 de febrero, el eclipse ocurre exactamente como Colón había predicho. Los nativos, aterrorizados, suplican perdón prometiendo traer toda la comida necesaria. Finalmente, en junio de 1504, llega el rescate. Han pasado 378 días varados. El 7 de noviembre de 1504, Colón llega a España por última vez, tan fuerte que tiene que ser ayudado a desembarcar. El 26 de noviembre de 1504, apenas 3 semanas después, la reina Isabel muere. Es devastación absoluta para Colón. Isabel había sido su defensora más constante. Los últimos 18 meses de vida de Colón son declive continuo. La artritis empeora, la gota lo atormenta, sus ojos apenas pueden ver. Continúa escribiendo cartas obsesivamente, reclamando sus derechos, pero nadie le escucha. El 19 de mayo de 1506, Colón comprende que su muerte es inminente. Llama a notario para dictar su testamento. Recibe los sacramentos finales de la Iglesia. El 20 de mayo de 1506, probablemente durante la tarde, Cristóbal Colón exhala su último aliento en una casa modesta de Valladolid. Tiene aproximadamente 55 años. Muere rodeado por sus 2 hijos, en una recámara modesta, muy lejos del mar. Sus últimas palabras, según se registran: In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Las mismas palabras que Cristo pronunció en la cruz. El funeral es modesto, no la ceremonia de Estado que habría sido apropiada para el descubridor del Nuevo Mundo. Fue enterrado inicialmente en el convento franciscano de Valladolid, sin ninguna elaboración particular. Había muerto casi en el olvido, sin el reconocimiento público que sus descubrimientos merecían. Pero su cuerpo no encontraría descanso ni aún en muerte. Sería trasladado múltiples veces. Sevilla, Santo Domingo, La Habana, de nuevo Sevilla. Incluso sus huesos viajaron tanto como él en vida. El hombre detrás del mito era figura extraordinariamente compleja que resiste cualquier caracterización simplista como héroe puro o villano absoluto. No era perfecto. Lejos de ello, era ambicioso hasta niveles que bordeaban la megalomanía, obsesionado con títulos y riquezas hasta el punto donde sus reclamaciones incesantes alienaban incluso a sus defensores. Era terco hasta la irracionalidad, incapaz de aceptar que sus teorías geográficas eran fundamentalmente erróneas, incluso cuando toda la evidencia lo contradecía. Era mal administrador. Su nepotismo, severidad excesiva e incapacidad de mantener orden causó caos en la Española durante años. Sus políticas hacia los indígenas, el sistema de tributo imposible de cumplir, el comercio de esclavos que intentó establecer,
el uso de violencia extrema para suprimir resistencia, todo contribuyó directamente al genocidio de los taínos. Su población sería prácticamente exterminada durante las décadas siguientes, de 300.000 cuando Colón llegó en 1492 a 60.000 para 1508, prácticamente extinta para 1540. Pero simultáneamente era visionario genuino que creyó en lo imposible cuando todos los expertos le decían que estaba equivocado. Tuvo el coraje de navegar hacia lo completamente desconocido, arriesgando su vida en una empresa que fácilmente podría haber terminado en muerte en medio del océano. Era navegante sin igual, cuyas habilidades náuticas superaban a todos sus contemporáneos, que comprendía los vientos y corrientes atlánticas mejor que nadie. Era hombre de fe profunda, aunque esa fe mezclaba extrañamente con ambición personal. Era leal a su familia. Era capaz de inspirar lealtad extraordinaria en algunos hombres, mientras generaba odio intenso en otros. Lo que Colón descubrió realmente no fue lo que él creía haber descubierto, y esta discrepancia es una de las ironías más grandes de la historia. Murió convencido de que había alcanzado las cercanías de Asia navegando hacia el oeste, de que las islas que había descubierto eran islas frente a la costa asiática, de que el continente sudamericano era península del continente asiático. Nunca aceptó que había descubierto algo completamente inesperado, un mundo completamente nuevo que bloqueaba el camino hacia Asia. Otros reconocerían la verdad que Colón negaba. Amerigo Vespucci, navegante florentino que exploró la costa de Sudamérica entre 1499 y 1504, fue primero en argumentar públicamente que estas tierras constituían un nuevo mundo. En 1507, el cartógrafo alemán Martin Wolsey Müller publicó mapa mostrando las tierras occidentales como continente separado de Asia, etiquetándolo América en honor a Amerigo. Era injusticia histórica masiva que el continente no llevara el nombre de Colón, quien lo descubrió, sino de Vespucci, quien simplemente reconoció lo que era. Pero quizás era apropiado poéticamente, porque Colón nunca aceptó que era Nuevo Mundo, mientras Vespucci lo hizo. El continente lleva el nombre del hombre que comprendió su naturaleza verdadera, no del hombre que lo descubrió sin comprenderlo. El legado imperecedero de Cristóbal Colón es innegable independientemente de cómo se juzgue moralmente su persona. 4 viajes, entre 1492 y 1504, redefinieron el mundo conocido para los europeos e iniciaron un proceso de globalización que continúa hasta hoy. Conectó 2 hemisferios que habían estado separados durante aproximadamente 15.000 años, desde que los primeros humanos cruzaran el estrecho de Bering. El mapa mundial cambió permanentemente como resultado directo de los viajes de Colón. América emergió en los mapas como 4º y 5º continente. El intercambio colombino transformó ambos lados del Atlántico. Cultivos americanos como papas, maíz, tomates, cacao fueron introducidos a Europa, África y Asia. Cultivos del Viejo Mundo como trigo, arroz, caña de azúcar fueron introducidos a América. Animales domésticos europeos como caballos, vacas, cerdos revolucionaron completamente las sociedades americanas. Enfermedades europeas como viruela, sarampión, influenza mataron a decenas de millones en el mayor desastre demográfico de la historia humana. Cada vez que hablamos español en 20 naciones americanas, estamos usando lengua que Colón y los conquistadores trajeron. El español es ahora segunda lengua más hablada del mundo, con aproximadamente 500 millones de hispanohablantes. Cada vez que estudiamos historia global moderna, estamos estudiando mundo que Colón ayudó a crear mediante sus navegaciones que unieron hemisferios previamente separados. El debate histórico sobre Colón ha evolucionado dramáticamente durante los 500 años desde su muerte. Durante el siglo XIX, cuando el imperialismo europeo alcanzó su apogeo, Colón fue elevado a estatus casi mítico como héroe. Las celebraciones del cuatrocentenario en 1892 fueron masivas, pero durante el siglo XX, y especialmente hacia su final, la evaluación se volvió cada vez más crítica. El descubrimiento comenzó a reconceptualizar no simplemente como triunfo heroico, sino como inicio de catástrofe para los pueblos indígenas.
Monumentos a Colón fueron vandalizados o removidos. El Día de la Raza fue renombrado Día de los Pueblos Indígenas en múltiples jurisdicciones. La verdad es que Colón era producto de su tiempo, de una Europa del siglo XV donde la esclavitud era práctica común, donde la violencia contra no cristianos era considerada justificada, donde la ambición personal era motivación aceptada. Pero incluso juzgándolo según los estándares de su propia época, su gobierno fue considerado excesivamente severo por muchos contemporáneos. Colón fue un hombre extraordinario en una época extraordinaria. No fue el primer europeo en llegar a América. Los vikingos lo habían hecho 5 siglos antes, pero esos contactos no tuvieron consecuencias duraderas. Colón fue quien conectó definitivamente 2 mundos que habían evolucionado separados durante milenios. No era noble, no era científico, no era conquistador militar. Era un marinero con un sueño imposible y terquedad suficiente para perseguirlo hasta las últimas consecuencias. Falló como gobernador, fue humillado públicamente, murió casi olvidado, pero cambió el mundo más profundamente que ningún otro hombre de su época. Cada vez que miramos Mapa Mundi, estamos viendo resultado de su obsesión. Cada vez que cruzamos Atlántico en horas, honramos meses que él tardó sin saber si había tierra al otro lado. Colón no descubrió América para pueblos que ya vivían ahí, pero la reveló a Europa e inició proceso que transformó para siempre el destino de la humanidad. Murió creyendo que había llegado a la Asia. Estaba equivocado. Había hecho algo mucho más grande. Había descubierto un nuevo mundo, aunque nunca lo reconocería. 500 años después, su nombre resuena en la historia, no como navegante perfecto ni como gobernador justo, sino como hombre que tuvo la audacia de navegar hacia lo desconocido y cambiar para siempre el curso de la civilización humana. Su legado es complejo, controvertido e imposible de categorizar simplemente como bueno o malo, pero es innegable. El mundo moderno es inimaginable sin Cristóbal Colón. A través del océano había un secreto, y un hombre lo descubrió. Para bien o para mal, cambió el destino de millones y su historia, como las olas del mar, nunca dejará de resonar en la eternidad.